Mis amados, queridos hermanos, bendiciones de lo alto para sus vidas. Hoy quiero hablarles de un tema que es uno de los más predicados y de los que menos se entienden hoy, que es el Valle de los Huesos Secos. Esta profecía de Ezequiel de los huesos secos es una de las que se predica, se canta y no se entiende. Le voy a decir lo que no es, para luego con las escrituras explicarle lo que realmente es, porque está escrito ahí. Y si abrimos el corazón, el entendimiento, solamente entendiendo el capítulo 37 de Ezequiel, entendemos toda la restauración, entendemos el arrebatamiento, todo está contenido ahí. Y el reino milenial, todo está ahí, la eternidad, todo el plan de Israel, la restauración, está la unión de dos pueblos, está la redención a través de Yeshua, está todo en un solo capítulo. ¿Qué se predica hoy y qué no es? No, que eso es espiritual y que los huesos secos son aquellos que están sin Cristo y aceptan a Jesús en su corazón y entonces ahora tienen vida. Eso es uno de los que más se predica. La otra es que los huesos secos son el pueblo de Israel que regresó en el año 1948, después de casi 2000 años regresaron a su tierra. O sea, eso creen allá, y el cristianismo cree que cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados y viene a la salvación, le aplican este capítulo. Pero ¿qué realmente dice el capítulo? Porque es que no podemos espiritualizarlo todo. No queremos tomar una escritura, una profecía a la ligera y aplicarla como nosotros queramos. No, es que tenemos que leer el contexto y la explicación y qué dice allí. Y el capítulo 37 completo te lo explica todo. Está clarísimo para aquel que tiene un corazón dispuesto a recibir. Entonces, realmente, ¿qué significa este capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, esta profecía de Ezequiel? Y vamos a leer en contexto y explicando. Y eso no voy a ir con detalle porque, vuelvo y digo, tendría que irle por todas las escrituras para poder explicar. Yo creo que está fácil de entender. Si prestamos atención, vamos a prestar atención porque solamente con este capítulo, incluso para aquellos que sí lo entienden y le quieren explicar a un hermano cristiano lo que es la restauración de Israel y lo que es el arrebatamiento y lo que es el reino en Israel y todo esto, con este capítulo solamente se lo pudieran hacer entender. Entonces, en el verso 3, fíjense que dice que toma a Ezequiel y lo lleva a un valle que está lleno de huesos. Y le dice, y le pregunta, dice que estaban sobre la faz del campo y muy secos en gran manera. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice que él le responde, bueno, tú lo sabes. Entonces él le dice que profetice sobre esos huesos y le da las palabras que él tiene que decir. Así ha dicho Yahweh, el Adón, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, hacer entrar espíritu, pero aquí está hablando de alguien que ya murió, que los huesos están ya, o sea, en gran manera secos, y no está hablando de algo espiritual, está hablando de algo literal. Ahora, ¿por qué él le da esta profecía a Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? Pues Ezequiel estaba entre los cautivos de Babilonia. Él fue llamado, como todo sacerdote, ¿verdad?, a los 30 años, y él se le empiezan a mostrar visiones. Se le empieza a mostrar los juicios que todavía quedaban pendientes para los judíos, Judá, que había quedado en Jerusalén.
Pero desde que inicia Ezequiel, se le da un mensaje para la casa de Israel. La casa de Israel son esas ovejas perdidas entre las naciones. Pero ¿qué acontecía? Cuando Ezequiel es llamado a llevar el mensaje, ya la casa de Israel no existía. Habían pasado ya 129 años del exilio, que fue en el año 722 por los asirios. Ezequiel está predicando entre el año 593 al 553. Pero cuando Ezequiel está en Babilonia, cuando antes del año 722, no se crea que ahí fue que el pueblo de Israel, la casa de Israel, las 10 tribus, Efraín, no se crea que ahí fue que ellos se desviaron, no. Cuando se divide el reino en el año 930, más o menos en el tiempo de Salomón, que se divide el reino en dos, si usted suma esos 208 años de la división del reino más 129 años, le va a dar 337 años. Un pueblo que se había corrompido, un pueblo, las tribus del norte, Efraín, las 10 tribus, Israel, la casa de Israel, que se le había enviado profetas, mensajeros que se arrepintieran, y ellos seguían y se mezclaron con los gentiles. En el año 722 son llevados cautivos para no regresar, con una promesa. Esta promesa sería cumplida en el Mesías. Pero en ese momento, Ezequiel, habiendo pasado tantos años, él mismo pensaba, pero ya eso es imposible que este pueblo regrese. Estamos hablando 337 años. Un pueblo que se había mezclado, que había perdido su identidad. ¿Cómo volverían? Entonces, por eso a Ezequiel, que se le está dando palabra de juicios contra lo que quedaba en Jerusalén y la destrucción, también se le da un mensaje de restauración. A la misma vez que también se le dio a Jeremías. A Jeremías se le muestran los juicios, qué va a pasar, y pareciera que todo se perdió. Porque si las tribus del norte habían sido llevadas dispersas, mezcladas con los gentiles, y ya no habían regresado. En el tiempo de Jeremías, que es contemporáneo con Ezequiel, está pasando la misma situación con los judíos. El mismo Jeremías podía pensar, ya este es el fin de Israel. Asimismo, podía pensar Ezequiel. Sin embargo, a pesar de que a estos dos profetas se le dan una visión del tiempo, que ellos verían la destrucción de Jerusalén, el templo, la muerte, llevados cautivos, se le dice, mira, con todo, yo un día los voy a restaurar. A Jeremías se le da lo que es el nuevo pacto. Yo haré un nuevo pacto en Jeremías 31 con la casa de Israel y la casa de Judá. Los voy a unir, yo seré su rey, ellos serán mi pueblo. Pero a Ezequiel se le dice lo mismo. Se le dice lo mismo y lo pone como dos varas que se unen, y al final dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y lo vamos a ver ahora. Ahora, ubicando qué está pasando en el tiempo de Ezequiel, el mismo tiempo de Jeremías, las 10 tribus del norte no existen, solo quedan los judíos, viene juicio, todo será destruido, y entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí lo lleva a Ezequiel y le dice, ¿tú crees que estos huesos que están aquí secos en gran manera podrían vivir? Y él le responde, bueno, tú lo sabes. Y él le dice, mira, yo voy a hacer entrar espíritu en estos huesos y van a vivir. Y ahora le empieza a describir. Cuando usted lee la descripción, usted se da cuenta que no es algo espiritual, que es algo literal que va a acontecer. Y esto va a ser el día de la resurrección de los muertos, que es, bueno, los muertos en Yeshua resucitan primero y los que quedan son transformados, somos levantados para ir ¿hacia dónde? En las nubes con Yeshua, luego a gobernar sobre la tierra prometida. Y no vamos a entrar en detalle de todos los versos porque son muchísimos, pero vamos a quedarnos aquí para que podamos entender el contexto de los huesos secos. Entonces, dice que pondré tendones sobre vosotros. Esto es Elohim hablando. Tendones.
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Elohim. Ahora, aquí está hablando de que entre espíritu, está hablando de huesos, tendones, carne, piel. Recuerden cuando Yeshua resucita que le dice, toca mi cuerpo. No soy un espíritu, esto es de carne, tócalo. Y que Él es el primero de la resurrección y que nosotros también, aunque moramos y nos volvamos polvo y nos volvamos huesos, también vamos a resucitar y nos dará un cuerpo que se puede tocar. Entonces, vemos aquí que es lo mismo. Aquí, si alguien quiere tomar esto, ay no, porque eso es el Espíritu Santo que entró en la persona, pero dime entonces qué significa que entrará piel, carne, o sea, y lo sigue dando con detalle. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré, he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Adón, espíritu, ven, escuchen esto, de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, el espíritu viene de los 4 vientos, de los 4 extremos de la tierra. Entonces, esos huesos toman carne, toman cuerpo y ese espíritu entra en ellos. Y entonces, un gran ejército se pone de pie. Y lo dice aquí, y profeticé como me había mandado, entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta a todo. No hay que profetizar, no hay que sacar deducciones, no hay que, espiritualizar todo. Aquí te dice exactamente quiénes son. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, lo primero que una persona que esté estudiando este libro de Ezequiel tiene que mirar, pero ¿y quién es la casa de Israel? Porque Yeshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué el mensaje de Ezequiel se le dice que vaya y hable a la casa de Israel cuando ya hacía años que no existían? Porque el mensaje es para nosotros. Nosotros somos la casa de Israel, la iglesia, lo que se le llama la iglesia, los gentiles, que Él está llamando a salir. Entonces, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, este pueblo quedó sin esperanza, en oscuridad. Por eso dice la Escritura que ese pueblo, Galilea de los Gentiles, que vio una gran luz, que andaba en oscuridad, sin esperanza, sin salvación, apartado del pacto. Gentil significa fuera de pacto. Entonces, esos que parecían no tener esperanza, había la esperanza. Y la esperanza es Yeshua, quien las viene a buscar para darle vida. Pero aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, esa esperanza era la misma que predicaba Pablo. Mire lo que dice Hechos 26, del 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La resurrección a través de Yeshua. Entonces, cuando aquí dice, ellos han dicho, mi esperanza pereció, pero aquí Él está dando una palabra profética de que un día ellos iban a experimentar la resurrección de los muertos y que esos huesos, aunque estuviesen secos en gran manera, iban a tomar carne,
tendones y se iban a poner de pie por el espíritu de Elohim que soplaría de los cuatro vientos y entraría en ellos. Entonces, mire lo que dice Pablo, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres. ¿A cuáles padres? A los israelitas. Soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar. ¿Quién? ¿Los gentiles? Nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos? Pablo predicaba a los gentiles porque entre los gentiles estaban las 12 tribus de Israel y se le había hecho esta promesa de que podían regresar. Es la misma mujer, la esposa de Oseas, Gomer. Las 10 tribus del norte que se le da carta de divorcio, se vuelven gentiles, tienen hijos de prostitución. Es lo mismo. Ellos pensaban que ya no había esperanza para ellos porque ¿cómo podría pensar Ezequiel? 337 años habían pasado ya desde que se había dividido el reino. El pueblo se mantuvo en rebeldía hasta que fueron llevados cautivos en el 722 y ya estamos en el año 593, 129 años después. A Ezequiel se le empieza a dar palabra, él dura 22 años predicando este mensaje, pero le dicen, mira Ezequiel, aunque Judá será llevado cautivo y pareciese que no hay esperanza, sí hay esperanza, porque un día ellos se van a levantar de los muertos. Y ahí es que le dice, ellos pensaron que la esperanza se perdió, pero no. Y luego le dice, y escuche, porque aquí te explica otra vez que esto es literal. Mire lo que dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo abro vuestros sepulcros, vuestras tumbas, pueblo mío. Entonces mire, nos podemos quedar bastante rato buscándole todos los versos de la resurrección, como él dice que abrirá los sepulcros, en el mismo Daniel capítulo 12, lo vemos por todas partes. Ahora, pueblo mío, ¿quién es el pueblo? Aquí te está hablando a su pueblo. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, el reino en Israel. Yeshua gobierna desde Jerusalén. Nos va a recoger de los 4 extremos. Los muertos en el Mesías resucitan. Los que queden son transformados. Nos juntamos con el aire. Vamos al mar de cristal. Vienen las copas de la ira. Descendemos y el reino es entregado a Yeshua y a los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7. Ahí está. Esa es la resurrección de los muertos. Esto no es algo, no, es que es espiritual. Sí, podemos decir que en el sentido espiritual estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua, tenemos la vida eterna, pero todavía estamos aquí. Esto no podemos decir que ya nuestros cuerpos se levantaron y que ya nosotros, pues, después de ser hueso seco, pues, espiritualmente. No, aquí está hablando de algo literal, aunque también tiene su sentido espiritual. Pero realmente aquí está hablando del pueblo de Israel. Entonces, dice, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Vuelve y lo repite de nuevo. Está hablando de gente que murió, huesos que se secaron, que vuelven y resucitan. La resurrección no ha acontecido. Cuando usted acepta al Mesías, usted no ha resucitado, usted no tiene un cuerpo glorificado. Usted está en espera del día de la redención. Por fe usted lo va a adquirir. Y si usted muere en Yeshua, usted muere en la esperanza. La esperanza se va a cumplir cuando Él venga, cuando nos resucite. Y nosotros tenemos fe. Tenemos fe y sabemos que es así, porque Él nos confirma, el Espíritu Santo nos confirma nuestros corazones. Entonces, luego dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar
sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice. Ahora, ¿qué dice aquí? Que Él nos sacará de los sepulcros, que Él enviará espíritu a alguien que estaba muerto ya, ¿verdad? Y dice que luego los lleva a la tierra prometida y que allá entonces tienen reposo. Esa palabra de reposo, también hay cantidades de versos. Entonces, una persona decir que esto es espiritual, a ver, cuando la persona se fue a Israel, a la tierra prometida, y está allá viviendo y reposando. Eso no ha pasado. No ha pasado. Esto es futuro. La promesa es a través de Yeshua, a través del nuevo pacto. Él nos está llamando a volvernos a Él, a guardar sus mandamientos. La palabra del nuevo pacto que se le da a Jeremías 31 es que las leyes serán puestas en la mente y el corazón. Él nos hará entender, nos dará la identidad como la casa de Israel entre las naciones, Efraín, para luego unirnos. Y por eso, porque Él es grandioso y maravilloso, Él da esta palabra después y le dice, hijo de hombre, después que le muestra eso, mira, ¿tú crees que se perdió la esperanza? La casa de Israel no ha regresado, las 10 tribus, 337 años. Judá también destruido, ya no están, porque en ese momento, cuando en el capítulo 37 ya Judá había sido destruido, porque incluso vino uno que salió corriendo de allá y se lo dice a él. Ahora, él le dice a él, mira, esa esperanza no se perdió, yo tengo un plan. Yo tengo un plan de redención. Y le dice, mira, ahora coge 2 palos, 2 varas. Y yo les aseguro que eran 2 varas de olivo. Y vara también significa tribu. Entonces, toma estas 2 varas, estos 2 palos. Dice, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. ¿Quién es Judá? Los judíos. Y los hijos de Israel que están con los judíos. Sí, porque en Judá hay hijos de Israel también de las... O sea, con los judíos hay de otras tribus. Pero también entre los gentiles hay de Judá y de todas las tribus. Entonces, Judá es la principal. Y los hijos de Israel que están con ellos. Y luego toma otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel que están con ellos, sus compañeros. Mire, ahí está. Toma 2 palos, toma 2 varas. Ahí están. Judá, judío, gentiles, o Israel, o Efraín. Efraín formaría multitud de gentiles, multitud de naciones. Génesis 48, cuando Jacob le va a dar la promesa, le dice, José, tráeme a tus hijos para bendecirlo y serán míos. Y le da la primogenitura a Efraín y le dice, Efraín será grande, fructífero entre las naciones, porque su descendencia formará esa gran multitud de naciones, de gentiles, la plenitud de los gentiles. Eso está clarísimo. Pero el pueblo quiere formarse hoy en día entre las naciones. No, nosotros somos los gentiles, somos la Israel espiritual y todo esto es espiritual para ellos. No, esto es literal. Literal. La resurrección va a ocurrir literal. O usted no va a resucitar con un cuerpo de carne. Es literal. Es literal que sus huesos se formarán en un cuerpo de carne. Entonces, él está diciendo, tómalos a ellos 2, Judá, los judíos, Efraín, que está con la casa de Israel, las 10 tribus están con ellos, y únelos. ¿No fue eso lo que dijo el mismo Pablo? Por la esperanza que esperan alcanzar las 12 tribus. Estoy aquí, estoy llevado a juicio, acusado. Está prometido, está profetizado esta resurrección. Entonces, júntalo luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Escucha, hay gente que dice, no, es que nosotros, la iglesia, somos llevados primero, como si fueran un pueblo aparte. Nosotros somos la novia. Nosotros somos la esposa, nosotros somos el pueblo ahora. Amados hermanos,
Él solamente tiene un pueblo que hoy está dividido, pero que Él lo va a unir. Porque aquí dice, me serán por pueblo, no dice por pueblos. O sea, los va a unir. Y Él será nosotros por Elohim. Hay que dejar ya la división. Tenemos que unirnos. Él dice, Yeshua dijo en Juan 17, que tenemos que estar unidos con Él para que Elohim esté unido a nosotros y seamos uno. Y el mundo sepa que Él lo envió. Pero estamos demasiado divididos en doctrinas desviadas de la verdad. Porque todo lo quieren espiritualizar según le convenga y según ellos quieren y se adapte a las multitudes de doctrinas que hay, cuando aquí está hablando de algo que va a acontecer, que está por toda la palabra también. Esto no es un solo verso, no es que este solo capítulo. Y déjeme decirle, a mí me basta con este capítulo para entender esto. Pero la dureza de los corazones de hoy, aquellos que dicen, no, es que mi pastor me enseñó, no, porque ahí en el instituto que saben mucho, ahí no. Entonces ponen a sus enseñanzas y sus libros y su doctrina, ponen encima de lo que dice la palabra. Aquí Él está diciendo que va a ser un solo en su mano. No estamos divididos todos juntos. Y luego dice, y cuando ellos te pregunten, los hijos de tu pueblo, diciendo, oye, ¿y qué es lo que tú estás haciendo con esos 2 palos? ¿Qué significa eso? Esas 2 varas que tú le pusiste a una Judá y a otra Efraín. ¿Qué es lo que significa eso? Y Él le dice, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, que está con Efraín, ¿verdad? Y si lee el libro de Osea va a entender mucho mejor este tema. Y dice, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Un solo árbol de olivo, un solo palo, una sola tribu, un solo pueblo. O sea, en todas partes Él nos habla de 2 familias que Él unirá, que hará de 2 pueblos uno. No podemos estar divididos. No podemos estar diciendo que los judíos no y que ahora nosotros somos. No, hay judíos entre las naciones y hay de las tribus con los judíos, pero predomina Judá y predomina Efraín. Por eso dice que con Judá están los compañeros ahí con él, y también con Efraín está la casa de Israel. Entonces, luego dice, mire, ahí le dice dónde que está la tribu de Israel. ¿Dónde que están? Mírelo aquí. Dice, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de escucha, entre las naciones, a los cuales fueron, o sea, la casa de Israel, Efraín, está entre las naciones, se volvieron gentiles, Él los llama y le dice, mira, tú no eres gentil, tú tienes que entrar en el pacto a través de Yeshua, pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón para que me sea por pueblo. Ya no seas como los paganos, ya no celebres las fiestas de los gentiles ni de los paganos. Yo tengo mis propias fiestas aquí que son de Él, del Eterno, de Elohim. Estas son mis fiestas, estas son mis leyes. Ustedes tienen sus propias leyes. Su propio temor es leyes de hombre aprendida, pero yo tengo mis leyes, te las quiero poner en tu mente y en tu corazón para que te santifiques, para que me seas por pueblo. Entonces, aquí te dice claramente que está entre las naciones y que Él los va a recoger de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces, no dice que Él pondrá espíritu y vivirán porque estaban muertos y que los hará reposar sobre la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los viene a buscar de los 4 extremos de la tierra. Los muertos resucitan primero y luego los que han quedado. Entonces Él va a establecer su reino en Israel. Entonces, luego dice, y los haré una nación en la tierra. ¿Ven que no son 2? O sea, 2 palos, 2 tribus,
separados, los voy a unir y serán uno en mi mano, y serán una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Allá le da la ubicación geográfica también. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Pasó esto ya? ¿Acaso esto ya se cumplió? Fuimos a Israel y allá estuvimos reinando con un rey. ¿O no estamos todavía hoy divididos en dos, Efraín y Judá? ¿Cuándo va a pasar esta unión? Cuando el Mesías venga y nos resucite y nos junte. Y entonces nos lleve a Israel y Él sea nuestro rey. Y nunca, nunca más seremos divididos en dos reinos. Judá, judíos, e Israel, judíos y la iglesia, judíos y gentiles, para que me entiendan mejor, judíos y las otras tribus, un solo pueblo. Y dice aquí, para los que creen todavía a este punto, que está hablando de algo del pasado o que algo espiritual, no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré, salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Ahí viene salvación, liberación, redención por el rey Yeshua. Y dice más, mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de Yeshua, la descendencia de David. Y eso lo vemos proféticamente en muchos lugares, donde cada vez que habla de David está hablando de Yeshua. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Por eso es que la ley saldrá desde Sión en el reino, porque se vivirá bajo la Torá y las fiestas se van a celebrar. Isaías 66 nos habla de que en día de reposo se adorará al rey. Zacarías 14 dice que celebrarán las naciones la fiesta de tabernáculo en Jerusalén. Entonces, se van a celebrar las fiestas, se va a guardar la ley, caminarán en ella, porque Él tiene un gobierno con una ley. ¿O cuál ley? ¿Cuál ley será? Que se va a vivir el reino, así como sin nada, o sea, todo el mundo en el reino va a hacer lo que quiera. No, es la ley de Él, que es santa, pura y perfecta. Y dice, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es la tierra que se le dio al siervo Jacob? Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. ¿Qué significa para siempre? A ver, para siempre. Si esto se hubiese cumplido ya, entonces esta palabra que dice aquí para siempre, ¿qué significa? Cuando Él nos recoja de todas las partes del mundo, de los cuatro extremos de la tierra, nos lleve a Israel, entonces tengamos Yeshua por rey, caminemos en su mandamiento, ¿verdad? El reino, estemos en cuerpos gloriosos, viviendo con Él, esto será para siempre. Y dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Príncipe, gobernador, rey, Yeshua. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Eso no ha pasado, eso es futuro, eso es con Yeshua. Y dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo, un solo pueblo. Aquí dice por pueblo, no dice me será por pueblos. Por pueblo, yo seré su Elohim. Recuerden en Apocalipsis 7, extenderé mi tabernáculo sobre ellos. Zacarías 14, y entonces vendrán las naciones, ¿verdad? Y celebrarán las fiestas de los tabernáculos. Y dice, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La palabra ahí
para entender es para siempre, pacto perpetuo, pacto de paz, rey sobre ellos para siempre, un solo rey, un solo pastor, los voy a recoger, haré entrar espíritu, pondré huesos, carne sobre ellos, los voy a recoger, porque le daré este pacto donde los voy a unir a través de Yeshua. Y Ezequiel 37, es similar a lo que dice Jeremías 31. Y aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, José, palo de Efraín y toda la casa de Israel, y con la casa de Judá, como dice aquí, Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Y haré de dos pueblos uno, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y aunque hayan muerto, la esperanza no se pierde, porque viene el día de la resurrección, donde yo lo mandaré a buscar de los cuatro vientos, soplaré espíritu sobre ellos, se pararán de donde estén de la sepultura, la voy a abrir, esos cuerpos van a resucitar y yo los voy a levantar y voy a reinar con ellos. Amén. Esto está entendible y claro. Si tenemos una mente y un corazón dispuesto, no podemos estar sacando texto fuera de contexto. ¿Saben cuántos estudios hay por ahí sobre estos huesos secos, desviados de la verdad? Si lo leemos completo el capítulo, vamos a entender que esto es una resurrección literal, que se va a cumplir cuando venga el Mesías Yeshua, donde Él va a unir, y por eso dice, nunca más serán dos naciones, verso 22, ni nunca estarán divididos en dos reinos. ¿Cuál es reino? Reino del norte, reino del sur, Israel y Judá. Los gentiles, que se volvieron gentiles entre las naciones, y los judíos. Haré de dos pueblos uno, a través de Yeshua, el nuevo pacto, casa de Israel, casa de Judá. Amén. Ese es el día de la resurrección que esperamos. En esa esperanza morimos, sabiendo que un día Él nos vendrá a buscar y abrirá nuestra sepultura y luego nos hará reposar, ese reposo en la tierra de Israel. Amén. Que Elohim les bendiga. Shalom.